Bienvenidos a HQNTC. En el video de hoy te voy a contar la historia de la familia von Richthofen, una familia brasileña que conoció su final de la manera más trágica posible y que además conmocionó a ese país. Es una historia que sorprende muchísimo porque al final la persona culpable de todo era la persona menos pensada. Pero antes, como siempre, te digo que si te gustan este tipo de videos, te suscribas al canal, prendas la campanita para que te avise cada vez que haya nuevo contenido. También puedes seguirme en Instagram y en TikTok, donde cuento historias más cortas. Ahora sí, para conocer todos los detalles de esta historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. Primero, para entender esta historia es importante saber quiénes eran la familia von Richthofen y de dónde venían. Eran una familia de clase alta, muy acomodada, descendientes de diferentes personajes ilustres, como por ejemplo el piloto de la Segunda Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, conocido también como el Barón Rojo. Al momento en el que se desarrolla el caso, la familia von Richthofen está constituida por Manfred, el padre, un ingeniero alemán que se mudó hasta Brasil, Maricia, una psiquiatra de renombre brasileña, y los dos hijos, Susan, la hija mayor, que nació en 1983, y Andreas, que nació 3 años después. Esta familia vivía al sur de Sao Paulo, donde hasta el día de hoy sus vecinos los recuerdan como una familia sumamente feliz antes de la tragedia. Pero toda esta estabilidad cambiaría de una manera drástica. Un domingo por la tarde, en agosto de 1999, toda la familia salió a pasear por el parque Ibirapuera. Mientras caminaban y paseaban, se toparon con el joven Daniel Craviños, de 18 años, que en ese momento en el parque estaba practicando aeromodelismo. El aeromodelismo es la fabricación y el vuelo de pequeñas réplicas de aeronave, como si fuesen juguetes. Daniel Craviños lo practicaba de manera profesional. Mientras estaban en el parque, esto fue una actividad que llamó mucho la atención del pequeño Andreas, que en ese momento tenía 12 años, por lo que le pidió a sus padres que lo pusieran en el curso con Daniel para que le enseñara a volar y a hacer estos pequeños aviones. Sus padres aceptaron y pusieron a Andreas en el curso con Daniel. A partir de ahí, entre el joven de 18 años y el niño, se desarrolló una especie de amistad. Daniel lo llevaba a muchas partes, a sus diferentes clases, y se puede decir que hasta ese momento los padres depositaron cierta confianza en Daniel. Pero ¿qué sucede? Que para Susan, Daniel era un chico atractivo. Susan en ese momento tenía 15 años. En la mente de Susan, Daniel podía ser algo más que un amigo, así que muy pronto la adolescente de 15 años empezó a tener sentimientos hacia él. Daniel Craviños, por su parte, provenía de una familia más humilde. Su familia se dedicaba a la reparación de motos y autos y Daniel era el hijo menor de 3 hijos que tenía la pareja. Los padres de Daniel tenían más de 30 años juntos y Daniel destacaba de entre sus hermanos por ser el más educado y más simpático. Además de que se dedicaba, como dije antes, al aeromodelismo y había destacado en esta actividad hasta el punto de que había ganado campeonatos y de que al mes podía hacer algo de dinero con esta actividad. Había también estudiado Derecho en la universidad durante un tiempo, pero lo dejó porque no le gustaba. Poco a poco, con el trato diario, fue surgiendo entre Susan y Daniel una relación romántica. Poco a poco fueron surgiendo más que sentimientos y al principio a los padres de Susan, a Manfred y a Maricia, no les importó tanto, no le dieron tanta importancia porque realmente pensaron que se trataba de algo pasajero. Pero pronto la pareja, Susan y Daniel, siendo tan jóvenes, empezaron a incursionar en hábitos que no eran saludables. Empezaron a probar diferentes sustancias, empezaron a hacer fechorías y lo peor de todo es que además incluían a Andreas, el hermano menor de Susan. También habían empezado a andar con Christian, el hermano mayor de Daniel, que en esa época andaba en malos pasos, había sido encarcelado por el consumo de sustancias fuertes y había sido inclusive Christian, el hermano de Daniel, informante de la policía. Los padres de Susan empezaron a darse cuenta de que esa relación no iba por buen camino
que cada vez más Susan era dependiente de aquella relación, hasta el punto de que se perdía momentos importantes de su vida, como su fiesta de graduación. No hacía nada sin él y gastaba mucho dinero en hacerle regalos caros, televisores, diferentes gastos que se salían de lo común, o sea, de lo normal, de lo que una novia le podría regalar a su novio. Todo lo pagaba ella, hasta el punto de que inclusive las sustancias ilegales que ellos consumían también las compraba ella. Susan, después de terminar el colegio, empezó a estudiar Derecho en la Universidad San Pablo, pero esto no impidió que siguiera viendo a Daniel prácticamente todos los días y que de hecho relegara sus estudios, los dejara a un lado para poder verse con él. En vez de pasarse las tardes estudiando, se pasaba las tardes en un motel, el Motel Disco Verde, con Daniel. Engañaba a sus padres, casi todo el tiempo les decía que estaba con amigas cuando en realidad estaba con él. Pronto la situación entre Daniel y los padres de Susan fue escalando. El domingo 12 de mayo del 2002, un día de las madres, Susan le pegó a su padre. Lo hizo precisamente debido a una gran discusión que tuvieron por el tema del noviazgo con Daniel, que sus padres no lo aceptaban, y ese día ella se fue de la casa. Aunque regresó al otro día, se quitó el anillo de compromiso que había empezado a utilizar y le había dicho a sus padres que había terminado la relación con Daniel, pero era una mentira. Ellos se seguían viendo a escondidas. Las peleas entre Manfred y Daniel, el padre, o sea, entre el padre de Susan y Daniel, habían sido inclusive reportadas a la policía de la zona de manera anónima por los vecinos, en 3 ocasiones. En julio del 2002, los padres de Susan se fueron de vacaciones, dejándola en la casa durante un mes, lo que para Susan fue como un gran alivio, porque ella se sentía totalmente libre. Cuando sus padres regresaron, ella le pidió a su padre que le comprara un apartamento para ella vivir con Daniel, a lo que su padre se negó y le dejó claro que ella tenía que graduarse de la universidad, que aclarar su vida, ser una adulta totalmente independiente y que luego ella podría mudarse con quien quisiera. Por supuesto, a Susan esto no le gustó para nada. Y a partir de ese momento, ella empieza a elaborar en su mente un macabro plan para ser libre. Y en ese plan la ayudarían Daniel, su novio, y el hermano de este, Christian. Susan entonces se dedica a la elaboración de este plan en más detalle con Daniel y Christian. Lo que querían hacer era tan planificado que incluso llegaron a hacer una prueba de sonido con armas de fuego, pero rápidamente descartaron utilizar armas de fuego como una opción porque era demasiado ruidoso. Una vez que habían elaborado todo el plan, procedieron a ejecutarlo. El 31 de octubre del 2002, coincidencialmente en la noche de Halloween, Susan sacó de la casa a Andreas y lo llevó hasta un cibercafé con alguna excusa de que se iba a juntar con Daniel. Desde ahí, y sin que se enterara Andreas, sin que Andreas la viera, Susan se fue con Daniel y Christian en su Volkswagen. Los 3 se montaron en el carro que manejaba la chica y se dirigieron hasta el hogar de Susan, donde estaban Manfred y Maricia, sus padres. Una vez que estaban allí, Susan subió y se aseguró de que sus padres estuvieran dormidos para darle el aviso a Daniel y Christian para que entraran. Además, les dio guantes y otras indumentarias que les robó previamente a su madre para que estos se la pusieran y no se ensuciaran. Los hermanos Caraviños entraron sigilosamente a la habitación de la pareja y procedieron. Cada uno tenía un tubo para golpear. Daniel atacó a Manfred, quien murió al instante, y Christian se hizo cargo de Maricia. Pero Maricia, la madre, despertó mientras era atacada y pensando que sus hijos corrían peligro, empezó a suplicar y a gritar para que no les hicieran daño. Intentando defenderse, Maricia se fracturó 3 dedos. Hicieron falta unos 5 golpes contundentes para que Maricia se calmara. Maricia seguía pidiendo que por favor no le hicieran daño a sus hijos. Aún agonizando, Maricia no paraba de hablar y Christian le puso un trapo en la boca con tal fuerza que terminó rompiéndole diferentes huesos del cuello, hasta que finalmente falleció. Mientras todo esto sucedía, Susan estaba sentada en el sofá de abajo con ambas manos
en sus oídos para no escuchar lo que estaba pasando. Luego de comprobar que la pareja estaba sin vida, tiraron la ropa y la indumentaria que tenían puesta en bolsas y se dirigieron hasta la piscina para lavar los hierros que habían utilizado. Robaron todo el efectivo que había en la casa, $5,000, €6,000 y $8,000, así también como joyas. Tiraron libros y papeles al piso y colocaron el arma de Manfred cerca de su cuerpo para simular que se había producido un robo. El dinero y las joyas eran la paga para Christian por haberlos ayudado, así que le pagaron y lo dejaron cerca de la casa de su abuela donde estaba viviendo. En cambio, Daniel y Susan se dirigieron hasta el Hotel Colonial en la calle Ricardo Jafet, donde se quedaron en la suite presidencial, pidieron unos sándwiches para comer y pasaron un rato allí. La intención era tener una coartada. De ahí salieron a las 2 de la mañana a buscar a Andreas, que todavía estaba en el cibercafé donde lo habían dejado, y a partir de ahí pretendían ejecutar la segunda parte de su plan. Casi a las 4 de la mañana, Susan y Andreas regresan a su casa y encuentran la puerta abierta. Inmediatamente, Andreas genuinamente se asusta, mientras que Susan pretende que no sabe nada y le da un cuchillo a su hermano que busca en la cocina para que se defienda por si hay algún ladrón en la casa. Juntos salieron de la casa y llamaron a Daniel para que fuera a socorrerlos. También Susan hizo varias llamadas a sus padres desde afuera de la casa. A las 4:09 de la madrugada, Daniel llamó a la policía y les dijo que sospechaban que en la casa de su novia se había realizado un robo. Cuando la policía llega a la casa, muy rápido se dan cuenta de que se trata de un caso extraño. Las autoridades entran a la casa pensando que todavía puede haber alguien dentro. Revisan todas las estancias y se dan cuenta de lo que ha sucedido. Así que bajan a decirle a Daniel que por favor le informe a los chicos de lo que ha sucedido. Por supuesto, mientras todo esto sucede, la policía está mirando y a partir de ahí empiezan a suceder una serie de cosas extrañas. Cuando Daniel les da la noticia, supuestamente por primera vez, pasan dos cosas. Andreas, el chico, está visiblemente en shock, mientras que Susan parece no sorprendida de descubrir que sus padres se encuentran sin vida en la habitación de arriba. Esto fue una cosa que llamó muchísimo la atención de la policía en el lugar de los hechos. Luego estaba el hecho de que los agentes que llegaron al lugar se sorprendieron de la cantidad de información privada de la familia que manejaba Daniel, como por ejemplo sabía las sumas exactas del dinero que le habían robado a la familia. A las autoridades todo les parecía realmente poco creíble y inmediatamente se dieron cuenta de que los autores del crimen definitivamente eran personas o familia o allegadas a la pareja, e iniciaron las investigaciones en el círculo cercano de la familia Richthofen. Al momento de su interrogación, Susan seguía actuando de una manera sumamente extraña y a eso también se le sumó el hecho de que al otro día del crimen se le vio bañarse en la piscina, muy relajada con su novio. Festejó también sus 19 años en la casa. Sin embargo, en el velatorio de sus padres, Susan estaba visiblemente afectada. Christian, por su parte, empezó a hacer gastos que lo ponían en evidencia. Empezó a comprar motos y cosas que en otras circunstancias no hubiese podido comprar, lo que llamó mucho la atención de las autoridades, quienes lo pusieron en custodia y procedieron a interrogarlo. Pocos días después, sometidos a diferentes interrogatorios y culpándose unos a los otros, Daniel, Christian y Susan confesaron el crimen. La relación entre Susan y Andrea, su hermano menor, quedó totalmente rota prácticamente desde el día en el que sucedieron los hechos. Andreas se fue a vivir con su familia materna. El 14 de noviembre del 2002 visitó a su hermana, en donde estaba detenida, acompañado por el abogado de ella, Denibaldo Barney. En esa visita, Susan y el abogado lograron manipular a Andreas para que escribiera una carta de perdón. Más tarde, Andreas diría en el juicio que no sentía realmente deseos de perdonar a su hermana y que fue prácticamente obligado a escribir esa carta. A finales de junio del 2005, gracias a un habeas corpus que le dio la Suprema Corte de Justicia, Susan fue liberada en lo que esperaba el juicio. Mientras esto sucedía, mientras ella estuvo libre ese breve periodo de tiempo, inmediatamente se le vio asediando a su hermano, o sea, andando cerca de la casa en la que él se estaba quedando. Susan tenía muchos deseos de verlo, pero en realidad era para poder pedirle que no la excluyera de la herencia, porque el plan original de ella era que ella iba a hacer todo eso
y que nadie la descubriría y que ella se quedaría con la herencia de sus padres. Por supuesto, el juez tuvo que volver a encarcelar a Susan, pues se temía que representara un peligro para el resto de su familia. En la tarde 5 de abril del 2006, un poco antes de iniciar el juicio, el programa dominical de RD Globo Fantástico transmitió el reportaje en el que se muestra a Susan actuar como una joven inocente, aniñada, con una camisa de mini, otro peinado. En esta entrevista, cuando a Susan le preguntan por su exnovio, ella dice que siente demasiado odio por todo lo que él le ha quitado. Aparentemente, todo esto se trataba de una estrategia para cambiar su imagen y la percepción de la opinión pública que se tenía de ella y convertirla en una especie de víctima o de joven que llegó hasta allí manipulada por Daniel. Pero resulta que mientras grababan la entrevista, en un descuido del abogado, los micrófonos se quedaron abiertos y se oye cuando él le pide que llore, es decir, que finja el llanto para conmover. El juicio de los 3 acusados comenzó el 17 de julio del 2006 con un gran rating televisivo. En el juicio quedaron en evidencia las distintas estrategias de las partes. Susan, por su parte, había dicho que desconocía el crimen totalmente, que no sabía nada de ese plan y que estaba bajo los efectos de sustancias cuando sucedió y que por eso ni siquiera se dio cuenta. Daniel, por su parte, sostuvo que la mente maestra detrás de todo había sido Susan y que él aceptó ayudarla porque Susana había sido abusada por su padre y estaba siendo sometida a diferentes tipos de violencia. Cosa que ella misma contradijo en el juicio diciendo que su familia era buena y normal. Además, su hermano Andreas testificó en el juicio que ni él ni su hermana habían sido víctimas de ningún tipo de abuso. Ese día en el juicio, su hermano menor dejó claro de que desconfiaba totalmente de su hermana, que no sabía si ella era una psicópata, pero que definitivamente no le inspiraba ningún tipo de confianza ni de deseos de perdonarla. En el juicio se llegó a la conclusión de que Susan, Daniel y Christian planificaron todo y que lo hicieron por el simple deseo de hacerlo. No había ninguna razón que realmente sustentara todo ese plan y fueron condenados a diferentes penas. Susan y Daniel fueron condenados a 39 años de cárcel y Christian a 38. Desde febrero del 2013, los craviños tuvieron el derecho al régimen semiabierto, es decir, estos son reos que pueden salir de la cárcel, trabajar y hacer vida durante el día, pero que para dormir deben volver al recinto. Christian, que había recobrado la libertad en 2017, volvió a la cárcel el año pasado por agredir a su ex mujer e intentar sobornar a la policía. En el 2015, un tribunal decidió que Susan no le tocaba ninguna herencia de sus padres porque de ser así sería algo totalmente indigno y el único heredero de los von Richthofen sería Andreas. Cuando a Susan le hicieron las pruebas para saber si podían someterla también a un régimen semiabierto, los resultados arrojaron que Susan era una persona egocéntrica, narcisista, manipuladora y de inclinación a la conducta violenta. Pero de todas maneras, en octubre del 2015 se ganó el régimen semiabierto. En una de sus últimas salidas de prisión reveló querer convertirse en pastora evangélica. Susan sigue intentando limpiar su imagen, mientras en la industria cinematográfica brasileña justo este año han salido diferentes producciones que relatan el caso de la familia von Richthofen. Hasta aquí todos los detalles que tengo para ofrecerte sobre este caso, el de Susan von Richthofen. En su momento, como dije, fue un caso que conmocionó a Brasil por la crueldad de los hechos. Te pido que me dejes tus comentarios y tus impresiones debajo y nos vemos en el próximo video.